Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Luis Ángel Vega Panta del curso Modelamiento Espacial de Corredores Ecológicos, organizado por el Centro de Altos Estudios en Geomática, CAEG. En esta oportunidad vamos a ver los conceptos básicos que debemos conocer de forma obligatoria en este curso. El temario de la clase de hoy es el siguiente. Primero, vamos a ver una pequeña definición, unos pequeños conceptos de lo que es ecosistema. Vamos a ver también lo que es un hábitat, cuáles son las condiciones que debe tener un hábitat para que una especie se asiente ahí. Vamos a conocer también qué es una fragmentación de hábitat. Y por último, vamos a conocer la definición de corredores ecológicos, que al igual del hábitat tiene condiciones similares y homogéneas. Entonces empecemos. Ecosistema. El ecosistema es un conjunto de seres vivos que viven en constante relación entre ellos y su medio físico. Este medio físico también se les conoce como territorio. Al conjunto de seres vivos como fauna y flora se les conoce también como biocenosis, y al medio físico, territorio, tales como valles, cordilleras, temperatura, cuerpos de agua, se le conoce con el nombre de biótopo. Esto es lo mínimo que deben conocer de lo que es un ecosistema. Para ampliar nuestro conocimiento en el tema de ecosistema, pueden revisar la lectura número 1 de esta clase, que va a estar colgada en la plataforma. Sigamos. El hábitat. ¿Qué es el hábitat? Es una parte del ecosistema. Es el lugar que ocupa una especie de cualquier tipo. Al hablar de especie, se nos viene a la mente los seres vivos, que también se les conoce como biocenosis. El hábitat y la biocenosis, si bien tratan de los seres vivos, ya sea fauna o flora, tienen una diferencia. La biocenosis habla de todos los seres vivos. En cambio, el hábitat solamente hace referencia a una especie en particular. Entonces, el hábitat es el entorno donde vive un ser vivo y en el que puede reproducirse, alimentarse y desarrollarse. Y para cumplir estas funciones vitales, el hábitat, el territorio, debe cumplir ciertas condiciones, tales como condiciones topográficas. Debemos conocer la altitud, la pendiente, la orientación de laderas más acorde para una especie. Otra de las condiciones de hábitat para una especie es la siguiente. Una condición natural. Debemos conocer la precipitación, la temperatura, el recorrido de los vientos de esa porción de ecosistema en donde la especie se sienta más cómoda. La siguiente condición es la trófica. Este hábitat debe de satisfacer la necesidad alimenticia de la especie. Estas son las condiciones que debe de cumplir un hábitat para que una especie se asiente en ese determinado lugar. Sigamos. Vamos a ver la fragmentación del hábitat. La fragmentación del hábitat es un proceso dinámico en el cual un determinado hábitat va quedando reducido a parches o islas de menor tamaño. Esta reducción son causadas por factores naturales y sobre todo, en el mayor de los casos, por influencia humana, tales como la expansión urbana, la industrialización, la agricultura, la ganadería y la deforestación. Todos estos factores influyen a que el ecosistema, el hábitat, se vaya rompiendo, se vaya fragmentando y por ende se vaya reduciendo, afectando así a los seres vivos
que en ella habitan o habitaban. Acá podemos apreciar las consecuencias del fraccionamiento. Tenemos un ecosistema todo completo, unificado, con seres vivos y con seres inertes. Gracias a la expansión urbana y por la construcción de carreteras, vías, este ecosistema se va fragmentando. Y cada vez se fragmenta más. Llega la agricultura, la industrialización y lo va fragmentando más. Y lo fragmenta más. Lo deteriora más. Y por último, algunos parches o islas van desapareciendo. Ahora vamos a ver los corredores ecológicos. Veamos. Un corredor ecológico son regiones, vías, a través de las cuales se conectan áreas naturales protegidas o remanentes de ecosistemas originales causados por la fragmentación del hábitat. Por ejemplo, miren aquí, este es un ejemplo de corredores ecológicos. A esta región se le conectó mediante un puente artificial, en donde las especies pueden ir de un lado al otro y así preservar la especie evolucionando su carga genética. Al igual que el hábitat, estos corredores ecológicos deben de cumplir ciertas condiciones que son las mismas que el hábitat, pero añadiéndole unas cuantas. Veamos. Tenemos las condiciones topográficas. Estos corredores deben de tener condiciones topográficas homogéneas a los fragmentos que queremos conectar. Tienen que tener condiciones naturales también homogéneas. En este caso, esta conexión es pequeña, cerca, pero van a haber casos como los dos casos que vamos a realizar en este curso, uno internacional y otro nacional, caso peruano. Las tróficas, la cadena alimenticia. Este corredor tiene que cumplir las necesidades básicas de esta especie, territoriales. No solamente estos corredores ecológicos deben tener homogeneidad topográfica, natural y trófica, sino también hay que conocer qué tipo de suelo, uso de suelo se le está dando a esta parte que queremos conectar. Y por último, las antrópicas. Debemos conocer qué actividad económica se está realizando alrededor de estas regiones para que no afecten a futuro los corredores ecológicos que vamos a generar. Vamos a ver un pequeño video muy didáctico del Ministerio de Ambiente del Perú, donde hablan de corredores ecológicos. Veamos entonces este video. Antes de que el hombre ocupara la Tierra, el planeta estaba cubierto por una extensión continua de bosques, praderas y desiertos. Pero conforme la humanidad se expande, la cobertura natural va recortándose, hasta quedar reducida en muchas partes a remanentes dispersos aquí y allá, cada vez más aislados. En este nuevo paisaje fragmentado, ¿cómo hacen las especies para sobrevivir? En los tiempos en que la cobertura de vegetación natural era continua, un animal como el oso de anteojos no tenía mayores obstáculos para desplazarse sobre vastas extensiones en búsqueda de alimento o pareja. Incluso una población entera de osos, una población lo suficientemente grande como para ser viable en el tiempo, tampoco tenía problemas de espacio, a pesar de requerir un territorio tan extenso como la ciudad de Lima y quizá más. Pero en el mundo de hoy, de espacios naturales cada vez más pequeños y fragmentados, ¿cómo hace una población de osos para sobrevivir? La respuesta depende del tamaño del remanente de vegetación natural. En las áreas pequeñas, incapaces de mantener una población viable, los osos tienden a desaparecer. Con cada población que se va, la especie pierde una fracción de su variedad genética y el fragmento pierde una pieza clave de su biodiversidad. En los remanentes grandes, con suficiente espacio para soportar poblaciones viables, los osos sobreviven. Pero,
Aislados como están, su reproducción se realiza dentro de grupos reducidos y cada vez más emparentados, lo que, a la larga, lleva a la degeneración genética de la especie, haciéndola más vulnerable a los cambios ambientales y a las enfermedades. ¿Podemos pensar en algo mejor que este futuro para el oso y para los ecosistemas en que vive? Una de las respuestas que se busca dar al problema es la recuperación de la conectividad perdida a través de los llamados corredores de conservación. Los corredores de conservación son conexiones de vegetación entre remanentes de vegetación nativa que se hallan separados por actividad humana. Su principal función es mejorar la conectividad, facilitando el desplazamiento de especies de un fragmento a otro. Con una red de corredores interconectando un grupo de fragmentos, una población de osos puede mantenerse indefinidamente en el tiempo, incluso si ninguno de los remanentes es lo suficientemente grande como para mantener una población por sí mismo. Eso es exactamente lo que sucede en el norte del Perú, en donde se ha comprobado que la misma población de osos se desplaza por corredores naturales que unen al Parque Nacional Cutervo, el área de conservación privada Chaparrí, el refugio de vida silvestre Laquipampa y otras áreas cercanas. Todas ellas demasiado pequeñas como para sostener por sí solas una población viable de osos. Para el oso y para los ecosistemas en que vive, proteger estos corredores es tan importante como conservar las propias áreas protegidas. Pero los osos y otros grandes mamíferos no son los únicos que pueden beneficiarse de los corredores. Un sinnúmero de especies, incluso las plantas y animales más pequeños, se ven afectadas por la fragmentación, al quedar atrapados en islas de vegetación natural en medio de un mar, muchas veces hostil, de actividad humana. Una bandada de loritos, ciertamente, no tendrá problemas para desplazarse de un remanente a otro, pero los monos, o incluso las pavas, encontrarán que las áreas desboscadas representan un obstáculo insalvable. Y entonces, cuando un incendio, una plaga, una sequía o cualquier perturbación natural o causada por el hombre elimina una especie de un fragmento, su propio aislamiento impide que otros individuos, provenientes de fragmentos cercanos, lo recolonicen. Con el tiempo, otras plantas y animales siguen su camino, y lentamente la biodiversidad va desapareciendo de estas islas, que cada vez retienen menos de lo que una vez fue un magnífico conjunto de especies, como una gran orquesta que va perdiendo sus instrumentos uno a uno y que suena cada vez más desafinada. Cuando, gracias a los corredores, se recobra la conectividad de un paisaje, la biodiversidad poco a poco inicia su retorno. Con los corredores sucede lo mismo que con las áreas protegidas. A pesar de que sus beneficiarios directos son los animales y las plantas silvestres, somos nosotros, los seres humanos, los beneficiarios finales. Por ejemplo, los páramos andinos y los bosques que le sirven de hábitat al oso son también fuente de agua para las poblaciones humanas que viven en los valles río abajo. El agua es el más conocido de los servicios ambientales que los ecosistemas le brindan al hombre, pero hay muchos otros igualmente importantes, como los suelos, las plantas medicinales o la regulación del microclima. Pero conforme los ecosistemas naturales pierden su biodiversidad, pierden también su capacidad para brindar los servicios que proveen. Al frenar la pérdida de biodiversidad, los corredores contribuyen a mantener funcionando los ecosistemas, contribuyendo también a mantener la infraestructura verde que nos permite a nosotros, los humanos, seguir habitando este planeta. La tarea por delante no es fácil, pero es un reto que tenemos que asumir si queremos mantener la base misma de nuestra existencia. Bueno, la sesión de hoy ha culminado. No se olviden que para ampliar los conocimientos de estos temas, tienen a la mano material bibliográfico en las lecturas que vamos a ir subiendo dentro de la plataforma. Cualquier consulta la pueden realizar
mediante la plataforma o a mi correo personal, que está aquí, lvega.caeg@gmail.com. Bueno, me despido, eso es todo. Hasta la siguiente clase. Gracias.